Bienvenidos amigos a otro episodio de Real y Verdadero, del video podcast de Real y Verdadero. Hoy estoy muy feliz porque tenemos un invitado muy especial con muchísimos sombreros. Rafa, creo que en tu cualquiera que te llegue a conocer después de este episodio, que va a entrar a tu perfil de redes sociales, va a ver que no es uno ni dos, sino muchísimos sombreros ahora los que tienes. Muchas como experiencias. Entonces, muy feliz de tener a Rafa Beltrán el día de hoy con nosotros para compartir un poco. Rafa, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes y feliz. Yo más feliz de compartir con ustedes. Un saludo para todos feliz. Y pues bueno, espero que esos sombreros también sean para dar gloria a Dios y siempre. Entonces, bendito sea Dios. Y pues no, aquí estamos para compartir en este momento con ustedes. Ay, gracias. Y pues para que quede como el precedente, todos, campaña de oración por Rafa, que el día de hoy está en el seminario, para apoyarlo y soportarlo también con nuestras oraciones. Entonces, primero que nada, queda la nota ahí para que todos me acompañen con su oración por Rafa y por su vocación. Pero quisiera que todos te conocieran, que supieran quién es Rafa, dónde está Rafa, porque este podcast a veces como que llega, me encanta que es algo que hicimos en nuestra oración previa a empezar a grabar, ¿no? O sea, el Señor se vale de estos medios digitales para unir a personas que geográficamente no están en el mismo lugar, porque Rafa y yo no estamos geográficamente en el mismo lugar, pero aquí estamos conectados. Entonces, platícanos, Rafa, ¿dónde estás? Y un poco de ti. Bueno, pues un gusto a todos. Yo soy Rafael Beltrán. Yo, aquí siempre explico esto. Comúnmente yo diría yo soy seminarista, pero realmente no soy seminarista. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a una congregación religiosa que se llama Congregación de Jesús y María. Entonces, el término, digamos, correcto, soy candidato eudista. Entonces, la congregación de los eudistas, fundadas por San Juan Eudes, por eso eudista, en Colombia, en el Minuto de la provincia Minuto de Dios. Mi congregación es francesa, fundada en Francia, pero estoy yo aquí en Colombia, en Bogotá, y hoy incluso los saludo desde la Casa Madre, los saludo desde el Seminario Valmaría, aquí en Bogotá, que no es de mi provincia, de la provincia de Minuto de Dios, sino es una casa que pertenece a la provincia de Colombia, una casa sacerdotal sin duda, y que habla de la espiritualidad budista, y qué bueno hoy poderlo grabar con ustedes desde aquí. Estoy ya en mi 10º año de formación hacia el sacerdocio ministerial en la Congregación de Jesús y María. Ya terminé, me gradué de mis estudios en filosofía, terminé mis estudios profesionales en ciencias bíblicas y estoy ya terminando mis estudios en teología. Y pues bueno, a la luz de todo esto ha sido también el descubrir el llamado de Dios a la vocación sacerdotal específica en la Congregación de Jesús y María y específicamente en la provincia Minuto de Dios, que es con un carisma enfocado a la formación, enfocado a los medios de comunicación y enfocado a la evangelización. Entonces, por eso, en mi caso, a eso me dedico ya desde mi ser seminarista, digámoslo, mi ser candidato eudista, a ser candidato al sacerdocio. Me dedico pues a formarme también como sacerdote, pero también a formarme en medios de comunicación, en evangelización, en predicación. Por eso, por gracia de Dios, actualmente soy el líder de Pastoral Digital de Colombia, en este proceso que la Santa Sede, que el Dicasterio de Comunicaciones ha iniciado en varios países. Me han pedido animar esta parte aquí en Colombia, no porque tenga más seguidores, no porque sea el que tenga la cuenta más grande, sino por pura misericordia de Dios, porque no sé por qué más. Soy un joven apasionado, tengo pocos años, no diré cuántos años tengo, soy de aquí de Bogotá, pero soy un joven que desde muy pequeño le huía a Dios, pero ahora busco mostrarle a los jóvenes esa cara alegre de Dios que nos llama a seguirle desde lo que somos. Y también que escuchó la llamada de Dios hace un tiempo, hace 10 años, que Jesús me dijo, deja las redes y sígueme, y que ahora me dijo, oye, ve a las redes y llévame contigo. Entonces también, digamos que ese soy yo. Me encanta manejar carro, me encanta mucho todo este tema de, valga la redundancia, de tecnología, de cacharrear, decimos en Colombia, o sea, de estar siempre buscando algo nuevo. Soy muy inquieto en ese tema.
me encanta los deportes, verlos, no practicarlos, como se pueden dar cuenta. Me encanta el color negro, pero ¿por qué? Porque creo que siempre en el negro es donde más se nota la luz y se nota lo blanco. Entonces, creo que de eso se trata. De la bella y fría Bogotá, pero con un corazón abierto a mostrar, como diría el fundador de mi congregación, San Juan Eudes, que Jesús puede vivir y reinar en nuestros corazones como una hoguera de amor, y eso es lo que quiero hacer y quiero lograr hacer. Rafa, qué padre tenerte aquí con nosotros y que te conozcan, no por ser los más famosos ni los más virtuosos, sino porque así el Señor lo quiere, ¿no? Aquí nos quiere platicando de la maravilla que es vivir de su mano y con Él, ¿no? Para todos los que nos están escuchando, y porque tú dijiste que te gusta manejar, ¿qué te gusta manejar? ¿La transmisión estándar, transmisión automática? ¿Qué prefieres en tu día a día? Depende. Ok, Pero, ok, es buena no, respuesta. pero creo que las dos, o sea, obviamente, sí, digamos, a mí algo que digo me desestresa conducir, pero entonces depende, si es un plan tranqui, si es un plan en familia, si es un plan así largo, pues obviamente transmisión automática toda la vida, pero ya si obviamente ese en otro estilo, también la transmisión manual, incluso recuerdo cuando aprendí a conducir, me enseñó un sacerdote, incluso fue quien me enseñó a conducir, y me decía, tienes que aprender en mecánico, porque tu vida no va en automático, tu vida va en mecánico. Entonces, también eso siempre me recuerda, y me recuerda mucho el hecho de conducir, porque la vida es así, la vida también es un manejar que implica tener todos los sentidos, que implica tener todo. Entonces, a veces vamos en automático, pero a veces también es necesario para más fuerza, para más cosas, lo manual, ¿no? Totalmente, totalmente. Usando esta misma analogía, me gustaría como poner un poco la reversa e irnos para atrás en tu vida, porque es increíble, o sea, para la gloria de Dios, el lugar en el que estás ahora, ¿no? Y tu testimonio y por simplemente escucharte tu gran amor al Señor, que, o sea, decides entregar toda tu vida, ¿no? Y wow, lo que hace el Señor con ella cuando le decimos que sí, ¿no? Pero poniendo la reversa y yéndonos para atrás, ¿cómo es que conoces al Señor, ¿no? ¿Cómo es este sí en tu vida de este primer paso de comenzar este caminar con el Señor? Platícanos un poquito. Bueno, mira, yo creo que es curioso porque a mí siempre me han preguntado, oye, ¿cuándo te llamó el Señor? ¿No? Y me preguntan como una fecha exacta. Yo me pongo a pensar, yo digo, bueno, si me preguntan un momento en la vida en lo que yo puedo decir, este fue el momento de mi conversión, nada, no puedo llegar a identificarlo, pero sí puedo hablar de que mi familia siempre ha sido muy cercana a Dios, mi familia, mi mamá, mi papá falleció cuando yo tenía 1 año de edad, entonces yo no lo conocí. Mi mamá se volvió a casar, tengo 2 hermanas mayores y siempre han sido muy de iglesia, pero en mi caso yo era porque tocaba, ¿no? Entonces la iglesia siempre porque tocaba, porque era costumbre, por la familia. Y en el colegio que llamamos aquí en Colombia, la preparatoria, ¿sí? Ya los últimos años, aunque a mí me gustaban las cosas de Dios, me empezaron a gustar fue porque el tema de jóvenes, el tema de campamentos, el tema de viajes, de cosas así, me empezaron a llamar la atención y pues que también habían de cosas de iglesia, pero yo lo iba era por esos eventos más sociales, ¿no? Pero yo siempre he dicho que de eso se valió Dios. ¿Por qué? Porque me empezó a conquistar por ese lado y me mostró una cara diferente de la iglesia. Yo siempre decía, veía al padrecito ahí ya mayor en la misa y yo decía, pero pues bueno, en vacaciones veo una misa diferente, ¿no? Las mismas canciones, pero de una manera diferente. Yo tuve la gracia de conocer muy joven la Renovación Católica Carismática y eso también llegó a mi vida. ¿Por qué? Porque me mostró una manera diferente de ver la iglesia, de ver la fe. No porque estoy diciendo, no, es el único modo, no, sino que me mostró una manera diferente y me impactó muchísimo eso. Entonces, cuando yo iba a salir ya del colegio, me iba a graduar, a mí se me olvidó que tocaba pensar en universidad. O sea, literalmente yo digo, hasta que mi mamá un día es como, bueno, ¿y usted qué? ¿No? Aquí en Colombia tenemos que presentar unos exámenes que se llaman pruebas de estado, que ya es finalizando, o sea, como una prueba para finalizar todo y que es una prueba pues a nivel o sea, nacional y que sirve para ingresar a la universidad y para muchos aspectos. Y me acuerdo que presenté esa prueba, me fue muy bien, pero mi mamá decía como, bueno, ¿usted qué va a hacer?
Y a mí se me ocurrió, yo pensé y entré también en una crisis en mi vida porque no sabía qué hacer. Yo quería estudiar comunicación social, pero por otro lado estaba también como cansado en muchas cosas y aparece en mi vida un gran hombre a quien le doy gracias a Dios por él, un sacerdote joven que yo lo había conocido de seminarista en uno de esos campamentos y me dice, ¿por qué no se viene para mi parroquia una experiencia de año misionero, de año vocacional? Y yo pues bueno, intentémoslo. Me lanzo a esa aventura y allí es donde decido ya ingresar precisamente, digo, no, pues bueno, sí, en la vida sacerdotal decido ingresar al seminario como por probar, como por ver qué pasa. Y yo siempre he dicho que el Señor, entré por un semestre, entré por luego 6 meses y aquí el Señor se ha encargado de traerme hace 10 años ya, bueno, 9 años y medio, este es mi 10º año, pero digo, gloria a Dios por eso, porque se vale demostrarme a un Cristo joven. Yo siempre digo eso, se encargó de eso. Yo no me imaginaba sacerdote, yo me imaginaba, pero pues no sé si esposo, no sé, pero me imaginaba profesional, pero la vida sacerdotal llegó a mi vida para mostrarle, oye, esto también es para los jóvenes y se necesita quien contagie también a los jóvenes. Entonces inicio mi proceso de formación allí, pero si tú me dices, ¿fue este día? No, pero fue un descubrir poco a poco cuando el Señor, llego por una cosa, llego por la parte social, o sea, por los amigos, llego por el compartir, por los campamentos, por todo esto, y me quedo porque me encuentro con Jesucristo. Entonces, Qué hermoso. No, si algo me queda claro, después de escuchar tu testimonio, pero también el de varios invitados que hemos tenido en el podcast, es que el Señor se vale de todo, de absolutamente todo, no para engancharnos y como, ay, ya te atrapé, sino para enamorarnos, para abrazarnos. Y creo que en ese abrazo es que decimos, oye, ya no me quiero mover de aquí, me quedo contigo, te digo que sí, Señor, pero no porque nos haya como engañado y entonces caímos en el engaño, sino porque cuando el Señor toca la puerta y decidimos abrirle, vaya, ¿cómo decirle que no? ¿No? O sea, ¿cómo decirle que no a o sea, al amor de los amores, ¿no? Qué increíble, qué increíble y qué hermoso también la posición en la que estás ahora, ¿no? O sea, inclusive como atando cabos, o sea, ese pequeño como tal vez anhelo que tenías por estudiar comunicación, pues vaya que ahora tienes esta plataforma, ¿no? Y este servicio, ¿no? Que, como dices, se te ha sido dado, no tal vez porque seamos los más aptos, sino porque así lo quiere el Señor. Entonces, también como que el Señor ve los anhelos de nuestro corazón y los sueños y también nos ha llenado de dones y talentos y no dudo que estás en el lugar en el que tienes que estar, ¿no? Y se viene, si no estoy mal, se viene para ti como en este evento que estás organizando, se viene, pues, no sé, o sea, como que hay mucho que estás haciendo ahora que estoy segura va a dar mucho fruto en los jóvenes, pero también en los no tan jóvenes, ¿no? Algo que un hermano, Fede Carranza, dice mucho en los conciertos de Gesed es que la mentira más grande es que el Señor quiere tu juventud, porque el Señor no quiere tu juventud, el Señor quiere toda tu vida. Y a veces como que nos quedamos sí, solo los jóvenes, pero es que ese es solo el inicio de un camino hermoso y largo, ¿no? Pero qué hermoso escuchar. Oye, y platícanos, así como de nuevo en la analogía del automóvil, metiendo primera para llegar ahí al tema central. Platícanos si has tenido alguna experiencia con el catecismo, ¿no? En Real y Verdadero queremos darle un eco moderno a la voz del catecismo, que ya es una voz hermosísima. Y quisiera saber si en tu vida has tenido alguna experiencia con el catecismo, si lo has utilizado para algo en estos 9 años y medio. Platícame si algo viene a la mente. bueno, yo tengo que ser sincero. Totalmente. Y es que mi primer contacto, el catecismo, pues fue en la catequesis. Aquí le llamamos sí, catequesis presacramental, ¿no? O sea, preparándose para los sacramentos. Y a mí me tocó para la confirmación repetir la preparación. O sea, aquí hacen la preparación un año y le hacen a uno como un examen. Y yo perdí ese examen. Y me tocó hacer un año más. Y ese año más, pues ya fue con una guía que era el compendio del catecismo en la Iglesia Católica. Entonces fue como mi primer contacto, que no fue tan agradable realmente, ¿no? Porque yo recuerdo que era memorizar cosas, ¿sí?
O sea, como, y la oración, o sea, entonces me acuerdo así, entonces, ¿en qué creemos, no? ¿Qué vivimos, qué oramos? Entonces era así, y yo como, y no, qué pereza, sí. Entonces, pero ¿por qué traigo a la colación esto? Porque cambia mi vida totalmente cuando el Papa Francisco nos hace un regalo muy especial y nos regala el Yucat, ¿no? Y fue ver diferente el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque yo recuerdo mucho y en mi vida impactó mucho la JMJ del 2013, porque es cambiar también y empezar a descubrir más que verdaderamente el catecismo pues es concretamente una guía de vida, de oración y de fe. Entonces, cuando ya me acerco a él académicamente, sí, o sea, ya dentro de la formación sacerdotal, voy y busco el libro con el que había en la catequesis de la confirmación. Entonces voy y busco ese compendio y me empiezo a reír un poco porque me acuerdo de mis respuestas. Era como una guía que tenía como preguntas, pero para uno contestar. Y me empiezo a reír de mis respuestas porque yo digo como que, oye, mira, esto es lo que un joven piensa en serio. Y me empieza a retar en lo que entonces yo tengo que transmitir a la luz del catecismo. Y hago un ejercicio como una conversación del Rafael de ya en el seminario con el Rafael que se estaba preparando para la confirmación años atrás. Y empiezo a descubrir esa experiencia. Y algo que obviamente me impacta mucho, y lo digo es, pues bueno, o sea, obviamente no he podido tener, digamos que hacer como tal un contenido propio del catecismo, pero si nos ponemos a ver, siempre estamos hablando del catecismo en la Iglesia Católica, porque cuando hablamos del Padre Nuestro estamos hablando de esto. Si mencionamos las bienaventuranzas, si mencionamos el credo, pues simplemente ahí lo tenemos, pero nos hace falta fundamentar un poco. Y yo sé que todos, como yo, decíamos, no, nunca nos hemos acercado al catecismo de la Iglesia Católica, pero realmente estamos viviendo el catecismo. Y pues mi santo favorito, bueno, uno de mis santos favoritos es Juan Pablo II. Y Juan Pablo II fue uno de los quienes le metieron el hombro al catecismo de la Iglesia Católica. Entonces ha sido muy valioso. Y además, aquí adelanto, me volví a acercar al catecismo, decía que tres cosas, me volví a acercar lo tercero al catecismo, porque San Juan Eudes, el fundador de mi congregación, está citado en el catecismo 2 veces. Entonces, literalmente, yo cuando dijeron, no, claro que sí, o sea, no está. Y viene Juan Eudes o viene a citarlo en el catecismo de la Iglesia Católica precisamente para hablar de esa pertenencia con Cristo, ¿sí? De la pertenencia a Cristo, porque Juan Eudes precisamente viene a decir de que Jesús se quiere formar en nosotros, ¿sí? Y que estamos llamados nosotros a continuar y completar la vida de Jesús en la tierra, y viene a hablar también del sacerdocio. Entonces, Juan Eudes habla también de la figura del sacerdote. Entonces, allí en esas citas que les quedo debiendo los numerales, tarea para cuando editen. Yo siempre digo aquí, cuando editen, que pongan el numeral, ahí ya te dejé la tarea. Yo siempre dejo así, me encantan estos podcasts así. Porque siempre, pues obviamente me llamó la atención, y también en ese, decimos aquí sacar pecho, mi fundador está citado en el catecismo, pero me lleva no solamente a ver por qué está citado, sino ver todo el contexto. Entonces eso también me parece muy valioso, y como habla el catecismo nos deja ver eso, o sea, que sí es posible. Yo siempre he crecido con eso, con esa concepción, no de que Jesús nos quiera meter a la fuerza en un molde, sino que Jesús se quiere venir a formar en nosotros y tomarse como molde, o sea, tomarnos a nosotros como molde, ¿no? Entonces es diferente, y precisamente creo que el catecismo lo dice muy bien también en ese camino de fe, en ese camino de qué creo, qué celebro, es de decir, o sea, la iglesia no está proponiéndote, o Dios no nos quiere sacar de la realidad y meternos en un molde, sino quiere que nosotros nos abramos a permitir que Él se forme en nosotros. Entonces cambia totalmente la forma de verlo. Entonces ha sido como mi acercamiento, y creo que tengo la tarea y voy a empezar a hacerlo, de empezar a hablar más del catecismo en mis redes. Entonces
Amén, amén. Yo creo que te platicaba antes de que empezáramos a grabar que para mí fue un acercamiento como de tengo preguntas y creo que aquí hay respuestas, ¿no? Y así fue, es una voz, como que a veces, no sé, pensamos que los textos católicos pueden ser como muy, muy difíciles de comprender, ¿no? Y el catecismo creo que es sumamente sencillo, o sea, es como yo siempre digo que es como el profesor, así tu favorito, el que recuerdes como con mucho cariño, esa voz tiene el catecismo. O sea, es una voz paciente, pero es firme, o sea, y es verdadera, o sea, hay verdad detrás de lo que está diciendo, entonces también trae mucha esperanza. Y yo también me quedo con la tarea y les dejamos la tarea a todos ustedes de buscar las citas de San Juan Eudes, porque no tengo ni, o sea, la menor duda de que van a ser hermosas por lo que platicas. Me viene mucho a la mente ahora, tengo la gran dicha de compartir con muchos niños muy pequeños, de 2 a 1 año, y están estos juegos que tú tienes una figura circular y la metes en un espacio circular, ¿no? Y uno cuadrado lo metes en un espacio cuadrado. Y es muy interesante ver a los niños cómo toman ciertas figuras que no van y tratan de meterlo y tratan de meterlo, ¿no? Y no entra y no entra. Creo que el cuadrado es el que entra casi en todas las figuras, como que ahí hay un pequeño dysfunction en el juego, pero me encanta, la voy a buscar porque me encanta esta cita que compartes o el resumen de la cita de San Juan Eudes, de que el Señor no está tratando de meter en nosotros otra figura que no es, ¿no? O sea, no, a veces en el caminar con el Señor pensamos que decidir decirle que sí al Señor o dejarlo entrar significa despersonalizarnos, ¿no? Y dejar de ser quien somos. Y creo que eso es contrario de la realidad. El Señor por algo nos hizo, o sea, tal cual somos, con los dones y talentos que tenemos, ¿no? Y creo que Él cuando le abrimos la puerta y lo dejamos entrar, solamente les da vida, ¿no? Y les da propósito, a todas esas cosas que ya viven dentro de nosotros, ¿no? Y pues abiertos a que el Señor nos siga regalando de su gracia. Pero, Rafa, me encanta lo que nos platicas. Me gustaría ir cerrando y que nos dejaras desde la posición en la que estás, ¿verdad? Y no sé, tampoco quiero ponerte como presión, pero quisiera que nos dejaras con una invitación a veces creo que en las redes sociales podemos como entrar en esta encrucijada como católicos de, pues, ¿será que estoy llamado a decir algo o a no decir algo? Como que quisiera que nos dejaras con una invitación, sí, tal vez a cómo podemos usar mejor nuestras redes o nuestro espacio, nuestra voz en nuestras redes. No sé si tengas ahí alguna recomendación que nos quisieras hacer. Bueno, mira, parto de mi experiencia y es de mis redes sociales, o sea, mi Instagram, mi proyecto de evangelización, es mi cuenta personal. Pero digo que se convirtió en el proyecto de evangelización. En mi caso, pues porque yo empecé a mostrar mi vida diaria. ¿Y cuál es mi vida diaria? Pues la formación sacerdotal, este proceso en el que estoy. Entonces se convirtió en mostrar que se puede ser católico sin dejar de ser joven y también pues que tenemos, digamos que mucho, y la vida religiosa no somos bichos raros, como decimos, sino que somos hasta los que nos da rinitis en plena entrevista. Eh, entonces, mi recomendación es la siguiente. Obviamente, a mí me pasa que cuando yo hablo con alguien con que estoy organizando algún proyecto, por ejemplo, ahorita que estamos organizando Hechos 29, este encuentro de evangelizadores en Colombia, me pasa que se me ocurre una idea por allá a las 10 de la noche y yo le escribo por WhatsApp a cierta persona y luego como a los 2 minutos, me contestas mañana, ¿sí? O sea, como en tu horario laboral, porque muchos de ellos son que trabajan en alguna oficina, pero pues no están todo su día pensando en esto. Eh, entonces yo digo, pues en mi caso es mi vida. Pero entonces, ¿por qué parto de esto? Porque a veces creemos que tenemos que crear una cuenta aparte para evangelizar, que tenemos que tener un proyecto de evangelización para evangelizar. Y no, parte de mostrar nuestra realidad en nuestras redes sociales. O sea, si en nuestras redes sociales también mostramos que somos católicos, no con un letrero aquí, creo en Dios, no, sino mostrando las cosas pequeñas de la vida, hasta la sonrisa, lo bueno, lo bello, hasta el comentario, a qué estoy siguiendo, a qué estoy dando like,
todo esto ya es evangelización digital. O sea, el evangelizar, decíamos, o sea, no es exacto estar hablando de Dios, sino llevar a Dios a las redes sociales. ¿Cómo lo llevo a las redes sociales? Pues no puedo ser uno aparte y otro en las redes sociales. Entonces creo que de eso parte. Ahora, así como nosotros, o sea, lo digo, en mi caso, mi vida, mi cuenta se convirtió en mi proyecto de evangelización, pues tu cuenta se puede convertir en un proyecto de evangelización. No quiere decir que ahora empieces a compartir, a hacer reels, no, pero simplemente cómo también estás compartiendo una manera diferente de ver tu vida. No te estoy diciendo deja de compartir algo o no lo compartas, no. Tiro también piensa en qué, literalmente, qué contenido estás consumiendo, a qué le estás dando like, qué estás siguiendo y también tú qué estás proyectando. Incluso muchos que te lleguen a preguntar a ti por tus redes sociales, que te lleguen a escribir cosas como a preguntarte hasta el simple hecho de ya, oye, ¿tú crees en Dios? Porque vieron algo diferente. No porque tuviste que publicar una imagen de Dios, no, sino porque muestras algo diferente. El mayor consejo está en los hechos de los apóstoles. Si son los hechos o es en el Evangelio, no es en el Evangelio. En los Evangelios dice precisamente, la señal por la que los reconocerán que son mis discípulos es que se amen unos a otros. O sea, para evangelizar no tienes que hacer cosa más, sino mostrar y hacer las cosas con amor. Ya si quieres dar un paso más, lo puedes hacer. Y bueno, yo conozco a muchos amigos aquí en Colombia y en otros países que obviamente tienen su cuenta personal y su proyecto de evangelización. Y obviamente no son copia uno de la otra, pues su proyecto es su proyecto y su cuenta personal pues ya comparten sus cosas personales, pero si uno se da cuenta pues también son coherentes con una cosa con la otra, no es como aquí una cosa y aquí la otra, no, entonces, pero simplemente es tampoco ver esto como una camisa de fuerza, repito, no, o sea, no tienes que ahora publicar solo frases, solo citas del Evangelio, no. Tienes que aprender a permitir que Dios también se forme en tu vida y que Dios también llegue a esa realidad que estás viviendo, ¿no? Entonces creo que ese es el mayor consejo y la mayor realidad que podemos verdaderamente vivir y es permitir que en nuestras redes sociales entre también Dios, sin cambiar nuestra vida, sino desde nuestra propia realidad. Amén, amén. Es un buenísimo consejo. Gracias, Rafa. Pues sí, pareciera que esta realidad espiritual, ¿no? Y que esta realidad virtual es otra y tendremos que ser otros, pero la verdad es que comparto lo que nos dices, seamos los mismos, ¿no? Auténticos, libres y así como en el tiempo de nuestro Señor Jesús y en el tiempo de los apóstoles en Hechos, o sea, vean cómo se aman, en el cómo somos, en el cómo compartimos, ahí está, ¿no? La primera evangelización. Entonces, buenísimo consejo, Rafa. Muchísimas gracias. Ahora sé por qué estás donde estás. No sabemos, pero le doy muchas gracias a Dios porque estás en ese lugar y porque puedes compartir de la sabiduría que Él te da. Rafa, te doy gracias por acompañarnos. Los invito a todos a seguir a Rafa en su página personal. Que Rafa nos podrás dar el handle, es @ ¿cómo te pueden encontrar en Instagram? Es muy fácil, @Rafa Beltrán _piso. Ahí facilito, Rafa Beltrán _piso. Perfecto. Ahí van a ver todas las cachuchas, los sombreros, pero también van a ver a un hombre excelente. Seguimos orando y les dejo la tarea a todos del otro lado por la vocación de Rafa, porque el Señor te siga acompañando, porque sane de manera sobrenatural la rinitis. No, porque te sientas muy bien. Te doy gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias a todos ustedes por escucharnos. Los invito a seguir a Real y Verdadero también en las redes sociales. Si necesitan más recursos para seguir conociendo más del catecismo y también compartirlo con la gente a su alrededor, pues que entren a realverdadero.org. Ahí hay muchos recursos para compartir. Y pues bueno, sin más ni más, Rafa, de nuevo te doy muchas gracias por compartir con nosotros y amigos, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.